Listo, muy bien. Es tener claro que ahorita vamos a ver un poquito cómo funcionan esos procesos de fatiga y cómo la nutrición puede ayudar a contrarrestarlos. ¿Listo? ¿Qué nos mencionaba Alejandro? Retrasarlo, porque igual la fatiga va a aparecer tarde o temprano. Es importante, digamos, que este componente, voy a decirlo muy rápido, porque para continuar con la parte de creatinina, que se llama un trabajito, ya para que se preocupen de los finales. Entonces, continuando con eso, vamos a tener unas definiciones claras y es hablar sobre la fatiga, que se define como una disminución transitoria de la capacidad de esfuerzo manifestada en la incapacidad de mantener la potencia del ejercicio o la fuerza de contracción voluntaria máxima. ¿Por qué hablamos de la voluntaria? Porque cuando uno hace ejercicio, eso es lo que uno da a la capacidad de uno. ¿Sí? Ustedes experimentaron unos procesos de fatiga hace una semana. Por ahí escuché que se sentían cansados después de dormir, como a los 2 días. ¿Sí? Y hay que tener claro que se instala de manera progresiva desde el inicio del esfuerzo y su intensidad puede variar dependiendo del tipo y duración de la actividad. ¿Por qué hablamos que se instaura siempre desde el inicio? Porque a medida que empieces, es como el envejecimiento. Ya estás en un proceso de fatiga. O sea, ya no empiezas con el 100%. Estarás con el 99.9. Estarás con el 98%. Pero ya no tienen las reservas energéticas o los factores de contractibilidad adecuados para el rendimiento deportivo mientras uno está en reposo, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, hay que tener como claro esos conceptos, entenderlos bien para posteriormente hacer las pruebas y los análisis que ustedes tenían. Muy pocos me enviaron sus fotos, ¿sí? Sí, no, mal no conté, por ahí tuve 5 máximos, 5. O sea, solo Mari, Juana, Evelyn. Sí, que ven que me enviaron las fotos. Los 5 que escucharon, los 5 Ah, bueno. Entonces, me imagino que tienen todavía sus datos, ¿verdad? Sí, No los vayan a buscar. No los vayan a buscar. Muy bien. ¿Cómo clasificamos esa fatiga, muchachos? De manera periférica, ¿sí? Y central. Entonces, la periférica se relaciona con el músculo y caracterizada por una disminución de la fuerza debido a los factores bioquímicos y estructurales a nivel muscular, como por ejemplo la acumulación de lactato y cambios en el equilibrio de los electrolitos, que acá las compañías mencionamos, la hidratación, el agua. Muy claros esos procesos, y si eso se ve alterado, eso no se ve alterado, realmente va a aparecer esa fatiga. Yo aquí les hago una pregunta para continuación, por así decirlo. Si ya hemos hablado tanto, ¿el lactato es un responsable de la fatiga? ¿Sí o no? No, la acumulación de CO2. Listo. Muy bien. Entonces, inferimos que no, pero sí es un indicador muy importante. Ahorita lo vamos a ver a continuación. Ahora, ¿pero indicador de qué? de fatiga, ¿sí? Pasan dos cosas interesantes. A niveles clínicos, ¿cuánto? Ustedes en adulto ya les enseñaron sobre el lactato. No, profe. Bueno. Ya no lo hicimos. Ya no, lo van a ver en adulto 2. Ah, En adulto lo van a ver. Listo, pero más o menos en niveles clínicos, un lactato alto es arriba de 4, 5, a niveles clínicos, o sea, paciente clínico, ¿sí? Pero al deporte, ¿cuánto es un lactato alto? 5. Digo un número. Por ahí 10. Arriba de 12. 10, sí, más De 12, de 10, ya se considera un lactato elevado. ¿Listo? Entonces, se puede inferir que a medida que el lactato va aumentando, también la fatiga va a ir apareciendo. ¿Ok? Ahora, de manera central, se origina en el sistema nervioso central afectada a factores como el grado de la activación, motivación y el estado emocional también del individuo. Cuando uno empieza a hacer ejercicio, esa es una parte interesante que tenemos para ese taller que les tengo pendiente, y es que ustedes notaron que muchos de sus compañeros
su actitud empezó a cambiar durante la prueba. Inclusive, o sea, no solo era la aparición de la fatiga, sino que no se sentían tan anímicos, las caras eran distintas, bueno, tantas otras cosas. Aletargamiento presente y posterior a la prueba aún más. ¿Okay? Si no lo presentaron, puede que no se haya esforzado al máximo también, porque es un síntoma normal de fatiga. ¿Okay? Por ejemplo, Dana se mantuvo un poquito. Todos vieron. Pero, Bueno, ¿qué es eso? ¿por qué no me preocupé? Porque no tenía unos síntomas de fatiga, pues. Y yo dije, bueno, se nos va a ir, no se nos fue. Ojalá no hubiera ido con esa. Muy bien. Como les mencionaba, mecanismos. Entonces, aquí tenemos una tablita muy breve de resumen del libro. ¿Ah? ¿No se ve? Yo se las leo. ¿Listo? Sí, claro. Ahora les he mandado todas las diapositivas. Sí. Me dijeron que la devolví. Yo soy al día. Entonces tenemos que del cerebro va la motivación, ¿sí? De la médula espinal, división reflejada de los motoneuronas, sistema nervioso periférico, falta de transmisión neuromuscular, sarcolema muscular, fallos potenciales de acción, ¿sí? También tenemos un desequilibrio entre el sodio y potasio, es importante del agua. Pero como así, o sea, todo eso es lo que pasa. Sí, son los mecanismos, exacto, los mecanismos, Por los cuales ¿ok? llega. Por los cuales se llega a la fatiga, ¿ok? Cuando hablamos de calcio, fallos en la activación del calcio, ¿para qué es importante el calcio? Contracción muscular. Exactamente, entonces si nosotros no tenemos una activación adecuada del calcio, es uno de los mecanismos presentes de la fatiga, ¿sí? Hay interacción entre la actina y la miocina, ¿sí? Los hidrogeniones hacen que haya una disminución entre la interacción entre la actina y la miocina. Por ende, la contractibilidad va a verse afectada y va a verse muy reducida. Y uno dice, pero estoy tratando de darle, pero ya no me mueven las piernas. Puede ser uno de los factores. ¿Ok? Y ahí es cuando el lactato es ese indicador, ¿sí? Es ese indicador de fatiga, más no el causante. ¿Por qué? A medida que los hidrogeniones suben, sube el lactato, ¿sí? Van como de la mano, por eso es un indicador, pero no es el causante, ¿no? Pues, ¿ok? Muy bien, también tenemos que hay una lesión del sarcómero, ¿sí? También hay alteración en la línea de la transmisión de la tensión y si ya nos vamos muy allá a la tensión, hay una lesión tendinosa presente en el músculo. ¿Listo? Son como los mecanismos que llevan a esa fatiga. Y también acá tenemos los factores, ¿ok? Factores neurofisiológicos, ¿sí? Neuropsicológicos y expectativa de rendimiento, ¿sí? Digamos que en esa expectativa de rendimiento pueden influir algunos suplementos, como cuáles. Para los que no han visto suplementos, se podría sugerir la cafeína, ¿sí? Que hace por así decirlo, una sensación de reducción hacia la fatiga presente. ¿Ok? Entonces, en los neurofisiológicos tenemos que hay una. Los implicados serían la respuesta del sistema nervioso central, respuesta neuroendocrina de esfuerzo respiratorio y cardiovascular. Eso es muy importante, muchachos, que lo tengan presente, ¿sí? Ese de aquí. ¿Por qué es importante que lo tengamos presentes? ¿Sí? Porque al momento de la prueba, la idea es que ustedes hayan detectado la sintomatología de su pareja, ¿ok? La sintomatología de su pareja. Es decir, voy a tomar otro caso, el caso de Ana, ¿sí? Estaba ahí tirada en el piso, ¿cierto? Con las pulsaciones muy altas. ¿Eso qué sería en cuanto a cardiovascular o en cuanto a pulmonar? ¿Qué sintomatología estaba presentando el paciente en ese momento? ¿Sí? Cositas así para que lo tengan presente. Temperatura corporal, ¿sí? Equilibrio ácido-base. Es verdad que nosotros no podemos hacer una medición del equilibrio ácido-base en ese momento, pero con la sintomatología podemos detectarlo. ¿Listo? Información sensitiva, ¿sí? Y las características del ejercicio van a afectar también. ¿Ok? Pero verdad que todos esos puntos se analizan
Sí, son unos factores que tienen que ver con la fatiga. ¿Listo? Con esa sensación de fatiga. Y acá los neuropsicológicos, grado de activación, motivación, anímico y percepción del esfuerzo. ¿Sí? La percepción del esfuerzo es muy relativa, porque hay personas que pueden decir que no se sentían cansadas, pero el cuerpo ya no les daba. ¿Listo? Ya no les daba. Por ejemplo, ¿quién me dijo eso en estos días? Creo que fue Ana. Sí, sí. Ay, yo me confundí, pensaba que era... ¿Listo? Ana me dijo algo así. Dijo, yo sentía que podía dar más, pero ya el cuerpo no me daba, ¿cierto? Y Samuel dijo lo mismo. Creo. Ok, una sensación al esfuerzo cardiovascular. Lo que nos decía ahí, yo estoy con la garganta. Listo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando ustedes tengan un paciente deportivo, como las sensaciones que siente al momento de realizar la actividad física. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acá tenemos otra gráfica que la tengo resumida en ese texto. ¿Sí? Consideramos la fuente energética principal y el factor limitante en diferentes rangos de intensidad, del 50 por encima del 90% del VO2 máximo, ¿sí? Del 50 por encima del 90% del VO2 máximo. Entonces, tenemos claro aquí que, por ejemplo, en intensidad moderada, como lo podemos ver acá arriba, en esta tablita, podemos ver que va a haber una depresión del glucógeno, ¿sí? Acumulación de lactato y desequilibrio electrolítico, que van a ser críticos para el rendimiento, ¿sí? Pero vamos a ver también como la principal fuente energética, que tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio de la clase, ¿sí? Que eran las rutas energéticas. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, al 50% del VO2, carbohidratos y grasas, ¿sí? Del 60 al 90, carbohidratos, ¿ok? Por encima del 90, ATP, fosfocreatina y glucólisis. Es decir, que también necesitaríamos de carbohidratos, pero no presente para recargar, porque va a ser muy complicado. ¿Listo? Y en contracción estática también podemos encontrar fuentes energéticas como hidratos de carbono y fosfocreatina. Pasa algo muy curioso, que una de las fuentes energéticas se menciona en el libro como ATP, pero uno como tal, sintetizar ATP como manera nutricional de ingresarlo es algo complicado. Justamente yo tuve, como digamos, cierto conflicto de interés porque hace poco en el congreso que estuvimos de la ISSN mencionaba que había ATP sintético, ¿sí? Pero a mí me quedó sonando mucho ese tema en la cabeza porque los artículos que se exponían, ¿sí? Tenían mucho conflicto de interés. Entonces no me convencieron del todo, debido a que había demasiado conflicto de interés. Inclusive, el ATP-FIT, que era como el producto que se exponía, era una marca registrada y era el componente de muchos preentrenos. ¿Listo? Entonces, pues, para mí no tenía mucho sentido. Entonces volvemos a lo mismo: componente, carbohidrato y fosfocreatina. ¿Ok? También encontramos una cosa muy interesante, junto con Ana, que me hizo preguntarle a uno de los doctores, y era que ya no se recomienda hacer cargas, según las investigaciones que proponían de universidad. Entonces también hay cositas ahí que faltarán afinar. No, de creatina. Sí, siempre la misma recomendación. Entonces, no nos vamos a ir a lo más bajo y a lo más alto. Por ejemplo, pues, son cositas que podemos tener en cuenta. ¿Por qué mencionaban que no se relacionaba con respecto a una carga? ¿Por qué? Porque mencionaban que el músculo no puede almacenar más creatina de la que ya le cabe, por así decirlo. Entonces, el efecto ergogénico no se va a ver con más o con lo que ya es suficiente. Pero habría que hacer más análisis también, porque fue una investigación preliminar. Entonces, como para que lo tengamos presente, en cuanto a las intensidades y qué fuentes se pueden ir reingresando, la cosa no queda ahí, porque también, en cuanto a nutrición, esas son fuentes energéticas,
pero la fatiga no siempre tiene que ver con la energía, ¿ok? Con la reserva energética, sino con otros parámetros. Exactamente. Entonces, ¿qué debemos saber del glucógeno? Listo, también es algo que hemos hablado anteriormente, ¿sí? Pero el glucógeno es sumamente importante en la mayoría de deportes, si no es más, en todos. ¿Por qué creerían eso? Si nos vamos a la tabla anterior, fíjense que en todos, arriba del 50%, básicamente hay algo que tiene que ver con glucógeno, carbohidratos, glucólisis, ¿listo? Se deriva de la obtención de esa, se usa esas fuentes energéticas. Entonces, por eso menciono acá que debemos hablar del glucógeno y de tan importante es. A detalle se verá el siguiente semestre, pero vamos a hacer una presentación breve como para que lo tengan presente en la entrega de sus talleres. ¿Listo? Entonces, ¿no es no. Muy bien. En cuanto al agotamiento, cosas generales. En ejercicios de intensidad moderada alta, es decir, subiendo arriba del 65% del VO2 máximo, el glucógeno muscular puede agotarse en aproximadamente 1 a 2 horas de ejercicio continuo. ¿Listo? Eso ocurre debido a la alta demanda de energía que depende principalmente del glucógeno como fuente de combustible, que era lo que ya les mencioné con anterioridad. Básicamente que en la mayoría de deportes, hasta los estáticos. ¿Listo? Ejercicio de alta intensidad. En actividades más intensas, hablamos por encima del 85% del VO2 máximo, la depresión del glucógeno es aún más rápida y puede ocurrir en menos de 1 hora. Inclusive, unas investigaciones reportaron que puede disminuir en media hora. ¿Sí? Por ende, la alimentación, pues, ahí es un factor clave. Pero miren que tiene que ver con la intensidad. ¿Listo? Con la intensidad. ¿Ok? Es importante tener clara esa palabra intensidad del ejercicio, porque yo puedo decir que hago media hora de ejercicio, pero si lo hago al 60% no me va a tener el glucógeno despertado. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo claro. O sea, no va a necesitar usar carbohidratos ni nada por el estilo para una carrera tan corta o una intensidad tan corta. Ejemplo, yo soy partidario de reforzar siempre en las pruebas de running y cosas así, con carbohidratos, ¿cierto? Me parece muy importante que lo tengamos claro. Pero a veces tenemos esa actividad como al libre albedrío, por así decirlo. Porque veo que para pruebas de 10 kilómetros o de 6, ¿sí? Todo el mundo va cargado de cosas. Yo digo, pero ¿para qué? Si esa carrera dura media hora, o sea, no se me va a morir, ¿cierto? Pero es importante por eso tener claro eso. O sea, no necesariamente el tener ahí la reserva energética se va a significar que la persona pues lo vaya a necesitar de verdad. ¿Listo? Entonces, eso como para tenerlo presente en cuanto al agotamiento. ¿Listo? Y justamente traje un ejemplo con respecto con un deporte. Fútbol y glucógeno muscular. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una analogía con ese deporte. Básicamente, imaginen que durante un partido, especialmente en momentos de alta intensidad, como los sprints, es decir, ese partido es de ida y vuelta, entonces van, vienen, un sprint muy rápido, o es un deporte, es un partido de futsal, que hay muchos sprints también. Entonces, listo. El combustible se va a utilizar muy rápido, ¿sí? Ahí yo se me pegó la lengua. Ese proceso es glucogenólisis, listo. Pero pasa algo muy interesante. Aunque el jugador sigue teniendo, después de la actividad de sprints, todavía tiene una reserva energética de entre 60 al 80%, ¿sí? De las reservas de glucógeno en el cuerpo. Entonces, ¿por qué aparece la fatiga si aún tiene energía reservada? Entonces, van a haber dos cosas. Si esto empieza a repetirse, ¿sí? Esto va a hacer que el deportista o el atleta empiece a sentir el cansancio, porque ahí sí va a haber una depresión de la energía. Por más que sea cortica, no se va a reponer tanto. ¿Listo? Entonces, por eso es importante reingresar glucógeno o carbohidratos durante ejercicios intermitentes también. Es necesario. ¿Sí? Pero pasa algo también interesante. Si esos momentos de sprints no son tan largos, es decir, no pasaron de entre 20 30 minutos, puede que aparezca fatiga, pero en otro sentido. Y puede ser por debido a una acumulación
de hidrogenados, ¿sí? O fatiga neurológica. ¿Ok? Ustedes saben quién utiliza más glucosa de nuestro cuerpo. Cerebro, ¿cierto? Entonces por eso también aparece la fatiga. Y no solamente hablamos de reservas musculares, sino de diversos órganos. ¿Sí? Por eso es un complemento completo de todo el organismo. ¿Ok? Muy bien. Sé que voy un poco rápido, pero es porque lo que viene es interesante. Entonces, para que lo piden. Pues con respecto al taller. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito sobre esa fatiga a detalle. ¿Sí? Quizás para algunos sea un tema de repaso, quizás para otros sea un tema nuevo. Pero es bueno siempre claro. ¿Okay? Entonces, aquí pasa algo. La acumulación de los metabolitos. ¿Sí? Tienen que tener claro que durante el ejercicio intenso se producen altos niveles de productos de degradación de ATP, como el fosfato inorgánico y el amoníaco. ¿Sí? Por eso se lo puse ahí en grandote. ¿Listo? Y puse algo más en esta parte, muy sencillo. Esa imagen de aquí, ¿sí? Esa imagen de acá, hace referencia a un medidor de lactato. ¿Sí? Por eso el valor es de 5, porque no es un valor ni muy alto ni muy bajo. ¿Okay? Y estamos trabajando con la fase muscular, es decir, vamos a siempre referirnos al músculo. ¿Okay? Entonces, la principal o el principio de esos mecanismos de acción de la fatiga va a ser esa acumulación de metabolitos, ¿sí? Que son naturales debido a que es un proceso degradatorio de la producción de energía. ¿Okay? Pueden contribuir a la fatiga al interferir, como les mencionaba, con la contracción muscular y la capacidad de producir fuerza. ¿Okay? La acumulación de amoníaco es más significativa cuando el ejercicio se realiza en condiciones de hipoxia o de alta intensidad. Entonces, ahora imagínense, jugando fútbol a altas, o baloncesto, o natación, o atletismo a una altura por encima de los 3.000 metros. O sea, hay hipoxia y hay alta intensidad. Entonces, imagínense el nivel de fatiga que se va a presentar. ¿Sí? Debido a que esa desaminación de aminoácidos y la degradación de energía va a aumentar para aumentar la energía adicional, porque ya saben que se resintetiza energéticamente, pero van a quedar esos metabolitos circundantes en la sangre. ¿Sí? Entonces ahí nuestro cuerpo, como no los puede eliminar del todo durante la activación, es decir, durante la realización del ejercicio, ¿sí? Nosotros básicamente vamos a tener ese principio del proceso de fatiga, porque todo eso que restó, como no se puede resintetizar y no se puede eliminar durante la actividad, va a empezar a acumularnos y va a presentar la fatiga, porque va a entorpecer, por así decirlo, otros procesos, ¿sí? Que son necesarios para la actividad. ¿Ok? Como este. Listo. ¿Cómo va? Muy bien. Aquí pasa algo. Tenemos el efecto de la reducción del pH o la acidificación muscular. ¿Sí? Esto puede afectar procesos también como la capacidad de liberar y recaptar calcio, lo cual es esencial, como les mencionaba, para la contracción. ¿Sí? Interfiere con la afinidad de la troponina por el calcio y con la actividad de enzimas claves, lo que afecta a la producción de energía. Hay otra cosa muy clave que afecta acá, y es que inhibe, ¿sí? Inhibe ciertas enzimas fundamentales para el proceso del ciclo de Krebs y de varios procesos metabólicos como la glucólisis. Por ende, la obtención de energía va a ser más complicada y la aparición de fatiga va a verse altamente presente. ¿Sí? Ustedes en diversos textos generales, ¿sí?, podrán encontrar que le echarán la culpa al lactato o al ácido láctico, pero como les mencionaba al inicio, este ya no es el caso. O sea, es un indicador, el lactato es un indicador. ¿Okay?
no es el culpable. ¿Listo? Muy bien. Esa parte me parece muy interesante porque ahí vamos a lo que nos derivamos. O sea, no es netamente el culpable de la fuente energética, sino el entorpecimiento del cuerpo, por así decirlo, para eliminar los residuos, y también al ver que uno está con dificultad para eliminar residuos, hace que acidifique el músculo, por ende entorpezca otros procesos metabólicos. ¿Sí? Entonces, puede que la energía esté, pero si uno no tiene una adaptación a esos procesos, la fatiga va a aparecer de manera casi que inmediata. Entonces, Los metabólicos hacen que se acidifique el pH. Cuando se acidifica el pH, entonces hay menos liberación de calcio. Pero porque los minerales no se liberan en ácido del cuerpo. O es porque se libera la ciudad, pues, del cuerpo, el carbonato que evita que se cargue bien el calcio. Reorganiza la pregunta. Sí, No te- no- O sea, los ácidos ayudan a que los minerales se integren bien, pues, en el organismo. Sí, nuestra sangre es ácida. No, Entonces, pues ¿qué ácidos? ¿O del estómago o ácidos sanguíneos? no del estómago, pues. Y una cosa es el proceso de digestión. Por eso, una cosa es un proceso de digestión y otro proceso de liberación en la sangre y en el músculo. No es lo mismo. ¿Listo? Entonces no podemos cumplir con tal esos conceptos. ¿Ok? Porque si nuestra sangre está ácida o muy básica, tampoco los procesos metabólicos se van a dar adecuados. Aquí estoy hablando, como les dije al inicio, del músculo. ¿Sí? No estoy hablando del estómago o de absorción, estoy hablando como tal del músculo. ¿Listo? Porque ahí sí la cosa cambia. O sea, si yo tengo ácido, el pH de la sangre, La acumulación de dióxido de carbono ¿listo? en el músculo, que es lo que produce la fatiga. Y bueno, no estamos ya dentro del cuerpo humano, ¿sí? No estamos en el proceso de alimentación todavía, ¿ok? Muy bien. Es todo un proceso fisiológico, ¿ok? Ahí sí. Otro ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el paso a paso que les estaba indicando? Muy bien. Ahora, seguimos con eso mismo. Interferencia en la contracción, ¿sí? Como ya tenemos esa acumulación de productos, el fosfato inorgánico y el amoníaco, vamos a seguir en ese mismo proceso que va a ver afectada la capacidad de generar tensión, ahora es tensión de manera eficiente del músculo, ¿sí? El aumento en la concentración de hidrogeniones también va a inhibir esas enzimas importantes para la contracción muscular, como la ATPasa, de la miosina, reduciendo la capacidad del músculo para producir fuerza rápidamente, ¿sí? Ahora, estamos hablando también de esa proporción de excitabilidad del músculo, ¿sí? Donde va a verse afectado ese proceso por esos metabolitos, ¿sí? Procedentes de la utilización energética o simplemente porque si hablamos de hidrogeniones, los hidrogeniones, ¿por qué se producen? Sí, ajá. Y si ya me voy a CO2, ¿por qué se produce? Eso es una ¿Listo? Eso es básicamente un residuo de la respiración. Un residuo de la respiración que también está simplificando, pero es un proceso natural, ¿sí? Entonces el cuerpo lo que está tratando de hacer es un proceso de adaptación para que más adelante, si unimos todos los mecanismos cardiovascular, pulmonar, gastrointestinal, por así decirlo, no tengan ese entorpecimiento inicial y después puedan hacer todos esos procesos con mayor eficiencia, ¿sí? Y yo les voy a decir una cosa. Hace un año más o menos yo estaba en una capacitación de entrenamiento acuático y uno de los parámetros que se usa para medir como el rendimiento del atleta es el lactato, ¿sí? Todavía se usa en muchos lugares a nivel mundial, pero un entrenador de alto rendimiento me mencionó: lo que pasa es que el lactato no es confiable. Y yo le pregunté por qué, y él me dijo que no era confiable debido a que el cuerpo tiene una adaptación al lactato también.
Entonces, por eso es bueno, ahorita lo vamos a mostrar a continuación, tener claro todos los conceptos adaptativos y todos los conceptos que podemos usar a favor del rendimiento del atleta, ¿sí? Que serían de alimentación, serían de frecuencia cardíaca, respuesta de oxigenación y respuesta de lactato. O sea, son varios que conjugan ahí, que juegan un papel importante. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, listo. Entonces, la recuperación y la reestabilización del pH, ¿sí? Como les mencionaba ahorita, nuestra sangre básicamente que está casi que en la mitad, ¿sí? No es completamente neutral, ¿sí? Pero básicamente se la sugiere que está neutral. Pero si nos bajamos se vuelve ácida y si nos subimos se vuelve alcalina, ¿sí? Entonces, la recuperación del equilibrio de pH es un proceso clave durante los descansos entre series al final del ejercicio. Básicamente, lo que está tratando de hacer el organismo es volver a la normalidad, ¿sí? Cuando uno quiere tomar un aire, ¿ok? Por ahí escuché, no podía salivar cuando estaba haciendo la prueba. Eso tiene mucho que ver también con la falta de la capacidad pulmonar que tiene el organismo, ¿sí? El frío, pues acá, es un poco de altura, ¿sí? Y el clima no es tan húmedo, por así decirlo, es un poco difícil la salivación, ¿okay? Un poco más complicado, también tiene mucho que ver aquí. Los sistemas buffer en el músculo y el transporte de lactato al exterior ayudan a restaurar el pH, lo que permite a los músculos mantener su capacidad contráctil nuevamente. Nuevamente. Sí, la recuperación es muy variable. O sea, yo no te puedo decir un tiempo exacto, pero se supone que una recuperación adecuada del lactato tiene que estar restablecida máximo en los primeros 5 minutos, ¿sí? Por eso, la prueba que les hicimos, el test de Leger o de Korsnavet, mencionaba que hay que hacer frecuencia cardíaca al 0, es decir, apenas acabó la prueba, al minuto, a los 3 minutos, o 2 minutos después del minuto que ya se había hecho, ¿sí? Entonces, básicamente, por eso, porque queremos ver cómo se recupera el sujeto. ¿Listo? Y es importante tener establecido el pH para que todos los procesos metabólicos, ¿sí?, se puedan realizar de manera adecuada nuevamente. ¿Okay? Durante la realización del ejercicio, eso es muy complicado, pero eso es lo que el cuerpo va a tratar de tener, esa adaptación. ¿Por qué no sé? ¿Listo? Para que tengan ahí clarito de camino. Oye, cuando la Tiene un proceso, entonces ahí vamos, esa pregunta es muy interesante y era algo que quería exponerles aquí. Entre el minuto 1 y el minuto 2 bajó mucho, más de 20 por ejemplo, 20 pulsaciones por minuto. Eso significa que la persona, o uno, no se esforzó tanto, o dos, se esforzó, pues tiene una buena capacidad de recuperación, ¿sí? Porque vuelve a un estado normal muy rápido. Más adelante lo vamos a ver a detalle para que me entiendan un poquito esa parte. Entonces, aquí tenemos otra imagen, que son los mecanismos por los cuales los iones de hidrógeno pueden producir fatiga muscular. Entonces, todo es culpa de eso. ¿Listo? Todo es culpa del hidrógeno, ¿ok? Básicamente. Entonces, se describe mediante... bueno, eso es muy importante. Experimentos in vivo, ¿sí? Es difícil hacerlo in vivo, porque literalmente tenemos que ver cómo funcionan las células de la persona en ese momento. Entonces, se están buscando hacer investigaciones más adelante para tener claro esto. Pero al momento in vitro, pues se podría decir que funciona de esa forma el organismo, ¿ok? Pero pasa una cosa muy interesante. Aquí dice, a temperaturas inferiores a la temperatura fisiológica, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura fisiológica del cuerpo humano en estado base? 32, 34. 35, ¿cierto? Cuando uno realiza ejercicio, ¿hasta cuánto podría llegar? Sin padecer fiebre, por así decirlo. ¿Listo? Sin padecer fiebre, es decir, estando hidratado. ¿Hasta cuánto? Esa era mi pregunta. Cuando es 36 ya se considera No. Uno puede subir la temperatura a los 39 grados centígrados durante la realización de ejercicio sin padecer fiebre. ¿Okay? Es depende del calor, o sea, la piel no hace referencia, ¿listo? Hablamos de temperatura interna.
¿Okay? La piel no hace referencia en este caso, porque la piel está recibiendo el sol. ¿Qué cosa? Las temperaturas más frías, es decir, 32, 30 grados, pues no sabemos si en realidad funciona así. Quizás falte algo ahí. Entonces, mencionábamos liberación de calcio disminuida, recaptación de calcio disminuida, calcio y troponina disminuidas, bloqueo de enzimas, metabolismo energético, ¿sí? Bloqueo de ATPasas, miosina y bomba de calcio, interferencia entre puertos cruzados en la capacidad contráctil y excitabilidad del sarcolema porque se bloquean algunos canales de sodio. Entonces, prácticamente este nos jode bien feo, ¿ok? Pero también uno puede tener una adaptación a estos muchachones que se producen de manera natural. Pero o sea que entre más uno vaya, por así decirlo, adquiriendo pues esa resistencia y hacer más de menos cantidad de hidrógeno en estamos produciendo. No menos cantidad, pueda que lo produce, porque el hidrogenal se produce a medida que produce energía. Listo, porque puedes producir más. Pero ¿qué pasa? Retomando como para que conjuguemos todo lo que hablamos en ese curso. Si mi corazón aumenta su fuerza, puedo eliminar más fácil. Si mis pulmones cambian morfológicamente, puedo eliminar más fácil el CO2. Listo. Si yo tengo una adaptación metabólica más eficiente, puedo recaptar energía más fácil. Entonces, sí, responde a esto, pero sí, se va a seguir produciendo. Lo que va a hacer la mejora va a ser los otros procesos, van a ayudar a que no se sienta tanto la fatiga. Listo, para que lo tengan ahí presente en ese punto. Ahora, si no estoy mal, creo que sigue nuestra última diapositiva. Sí. ¿Qué es eso? Listo, entonces acá tenemos un artículo que era pico de lactato sanguíneo y parámetros en atletas corredores durante diferentes eventos entre la recuperación y la intensidad. Entonces, este ejercicio me pareció muy interesante, ¿sí? Porque estaban analizando básicamente cuál atleta se recupera mejor o cuál atleta produce más lactato. Entonces teníamos sprinters, ¿sí? Teníamos deportistas de 400 metros, de media distancia y de larga distancia. Entonces, fíjense el proceso de adaptación que yo les estoy mencionando. En la primera prueba, ¿sí? El sprinter alcanzó más o menos 12.5 de lactato, ¿sí? Vean al caballero de larga distancia. 9. ¿Listo? ¿Ah? Sí. Pero espérense un momentico. El pic más alto que tuvo ese atleta, sí, si no estoy mal, sí, fue de 11 de lactato. Mientras que el sprinter tuvo 15 de lactato. ¿Ok? Obviamente el sprinter puede producir más lactato. ¿Por qué? Porque puede trabajar a mayor intensidad, que era lo que hablábamos, se produce cuando hay mayor intensidad. Mientras que el de larga distancia no suele trabajar a mayor intensidad. ¿Listo? Entonces por eso es muy interesante que aquí se refleja esta situación. Pero quizás, no estaba en ese artículo, pero se los debo, ¿sí? El de larga distancia se recupere más fácil que el sprinter, puede eliminar con mayor facilidad, porque igual va a hacer actividades más repetitivas durante la activación del ejercicio. ¿Ok? Entonces por eso es muy interesante analizarlos con gráficas en base a pruebas controladas. Sí. Muy bien. Ahora, con respecto a eso, implicaciones en el rendimiento. ¿Okay? Básicamente estas implicaciones ahí tienen que ver mucho que van a limitar el metabolismo, la capacidad de mantener el rendimiento de esfuerzos en alta intensidad y repetitivos, ¿sí? Pero aquí va la parte nutricional, estrategias como el uso de suplementos, para los que no han visto, quizás
Por ejemplo, el bicarbonato o la betalanina pueden ayudar a mejorar la capacidad buffer del músculo, retrasando así la fatiga. Porque al fin y al cabo es lo que el cuerpo está tratando de hacer durante el ejercicio, ¿sí? Y al final, no lo mencioné, pero el entrenamiento es fundamental. O sea, por más que coma bien, por más que duerma bien, que recupera bien, si este atleta no entrena, no genera adaptaciones, básicamente no va a tener esas implicaciones adecuadas en su rendimiento físico. Entonces, por eso es importante tener claro esto. Ahora, si hablamos de suplementos para la recuperación, como lo vieron, lo vimos en la clase de internacionalización sobre gastrointestinal, hablábamos sobre los nitratos, ¿sí? Los nitratos es una ayuda muy grande como vasodilatador, también va a ser una ayuda, pero el que sea un vasodilatador no significa que la fatiga no vaya a aparecer, pueda que se aparezca, ¿sí? En altas intensidades. Justamente por eso estos vasodilatadores se mandan a deportistas que realizan largas distancias, más no alta intensidad, porque aquí lo que necesitamos es trabajar por encima del 95% o del 90% del VO2 máximo. Por eso se manda bicarbonato o betalanina, ¿sí? La betalanina va a subir los niveles de carnosina y va a tener cierto estímulo buffer, ¿sí? Pero el bicarbonato, a diferencia de la beta, es un poco más efectivo, ¿sí? Debido a que las cantidades son mayores y también debido a que actúa de manera más aguda, puesto que es el principal sustrato que se usa para la organización del sistema buffer en el músculo, ¿sí? El bicarbonato. Ahora, pasa algo muy interesante. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con la recomendación siempre de estos suplementos. Inclusive esto ni siquiera es tanto pues como un suplemento difícil de obtener, porque uno va a la tienda y compra bicarbonato. Por eso me tomo. Entonces ahí voy, ¿sí? La dosis de bicarbonato hay que tener mucho cuidado porque sigue un protocolo muy detallado, ¿sí? Y voy a tocar el tema de la absorción, ¿sí? A niveles... ¿Sí? Si no estoy mal, 0.2 o 0.3, 0.2 a 0.4 gramos de bicarbonato por kilogramo de peso, ¿sí? Pero a eso tengo que sumarle el agua y el carbohidrato. ¿Por qué? ¿Cómo es el pH del estómago? Así, si yo le doy mucha cantidad de bicarbonato, ¿qué puede pasar? Se alcaliniza. Va a haber, sí, pero va a haber una afectación gastrointestinal también. Entonces, para evitar esos problemas gastrointestinales, tengo que acompañarlo de líquido para que se disuelva y de carbohidratos para que se absorba de mejor manera. ¿Por qué de carbohidratos? ¿Saben? Bueno, Complementar los carbos con el bicarbonato. sí. ¿Qué te sugiere? Voy a tocarlo no tanto al punto de la absorción, sino también de la utilización. ¿Por qué creerías? De todo lo que hablamos. Bueno, Sandy, ¿qué me puede decir? Funcionaría como el suero profe, que necesita las sales y un carbohidrato para que la Sí, pero yo pues digo, pasemos la parte de la absorción, ya está dentro del cuerpo. Sandy, ¿qué me dice? ¿Para qué el carbohidrato en el bicarbonato? No, ya cambié. Para lo mismo que se utiliza en el suero. Acá ya me dijeron eso. No, ya pasamos la absorción. Ya, O sea, ya está en la pasó. sangre, está en la sangre. Ya pasó. Sí, recordemos que van de la mano en cuanto a la producción de energía también, ¿sí? Puesto que lo que producen más hidrogeniones son los carbohidratos. Entonces nos ayuda para la absorción y para la producción próxima a la que vamos a utilizar en la carrera. ¿Listo? Entonces por eso también tiene mucho que ver. Porque si fuera lo que pasa, a ver, ¿qué produce hidrogeniones? Ajá. Entonces, no netamente se usa solo para la absorción, sino también para la utilización La de energía. ese sustrato energético de manera adecuada. Entonces, para cuando haya esa producción de hidrogeniones, se pueda neutralizar más rápidamente. ¿Listo? Por eso se usan los dos. ¿Ok? Entonces, porque si no, también yo les diría, consuman el bicarbonato con proteínas
pero no. Profe, Sí, el carbonato. No, se utiliza solo con carbohidratos. la preparación del agua y qué tanta caloría de agua y el bicarbonato. Serían 70 mililitros por kilogramo de peso. Listo, más o menos. Y en cuanto al consumo, se debe hacer de Pero una por cantidad kilogramo. de Depende por el peso. Por su peso. Ah, por el peso. Muy bien, muchachos. Creo que me dio el tiempo bien. Eso es de-